En 2006, Betty participó en la APO, organizando la toma del Palacio Municipal de Huajuapan de León y de varias radios comerciales. En 2008, acompañó la creación de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, en el municipio autónomo de San Juan Copala, apoyando en la capacitación. Unos meses después, el asesinato de las compañeras locutoras Tere y Feli tocó profundamente a Betty, quien a partir de ese entonces no paró de exigir justicia por ellas, como comunicadoras populares y parte esencial del proceso de autonomía en el sur de México. En el 2010, el acoso y hostigamiento paramilitar que vivía el municipio autónomo de San Juan Copala tomó dimensiones extremas de violación a derechos fundamentales, y esto la motivó a solidarizarse a través de una caravana humanitaria y gritar «Ya basta», junto a otros que no podían permitir la destrucción de un pueblo en resistencia. El 27 de abril del 2010, Betty Cariño fue asesinada junto al compañero finés Yuri Gacola por balas paramilitares. Violencia y muerte como sus únicas armas ante la fuerza y rabia de nosotros los pueblos. Esta es Betty Cariño. Esta es la palabra de los pueblos mixtecos que la conocieron. Hermanas y hermanos, por mi voz habla la voz de las hermanas y hermanos de mi pueblo Ñusabi, allá en la Oaxaca rebelde, en ese gran país que se llama México. Y en estas líneas no puedo hablar de mí sin hablar del otro y de la otra, porque yo soy solo si ellos y ellas son. Entonces somos nosotros y nosotras. Betty Cariño, para mí era una amiga, una gran amiga. Creo que sí, una de las palabras era solidaria y rebeldía, esperanzas, valiente, trabajadora, luchadora, muy especial, con dignidad, valiosa, muy generosa, una gran amiga, muy alegre, muy atenta, muy compartida con nosotros. Era casi como un horizonte para todos. Muy libre en todos sus derechos. nos impulsaba a hacer cosas buenas. cambió muchas cosas. Nos inculcaba, nos decía que no nos dejáramos, ¿no? También como mujeres tenemos nuestros derechos. Ella estaba tan metida en este movimiento que para poder convencer a una persona, pues le salía así todo de volada, ¿no? Y te enredaba, pues, te capturaba. tuvieras mucha confianza de repente, ¿no? Era una persona que te atrapaba de alguna manera. Cuando llegábamos y escuchábamos a Betty, pues era como que nos inyectaba algo diferente, ¿no? Como que nos entusiasmaba con los planes y todo. Es necesario, pues, hermanos, hermanas, mujeres, sobre todo nosotras, que estamos al frente de la casa, al frente del campo, al frente de la tierra, vean nuestra fuerza, esa gran fuerza que nos acompaña para decirle a estos malos gobiernos en donde estamos parados aquí enfrente, que no tenemos miedo, que no les tendremos miedo y que viene un tiempo de nosotros los pueblos indígenas. Pero estaba trabajando para un beneficio de la gente pobre, expuso su vida y por apoyar a los pobres perdió su vida. Betty trabajó 5 áreas, en que se incluye la educación para la autonomía, que ahí pues entran las prepas comunitarias. También nosotros le llamamos escuela campesina, que se reúnen todos los pueblos. También derechos humanos para la justicia y la dignidad, donde pues defendía todos los derechos de las mujeres principalmente.
también economías comunitarias, pues que ahí entran los grupos de ahorro comunitario, las cajas de ahorro. Decían, no, que hay que hacer, organizarnos para que existe una economía donde participemos todos y que a los ricos nada más se les quede, que también a los pobres nos toca eso. Y pues la soberanía alimentaria y la defensa de la madre tierra, donde pues se busca fomentar que nosotros hagamos nuestros propios alimentos. Se trabajó con radios comunitarios que entran en el área de comunicación indígena. Nuestra rabia, transformada en dignidad, se hace invencible. A más de 500 años resistimos, existimos, seguimos gritando ya basta, porque mientras haya despojo, represión, explotación, desprecio, olvido contra nuestros pueblos, seguiremos el grito por la justicia, democracia y libertad. Ese grito estará vivo, nunca más sin nuestra palabra, nuestra voz contra el olvido, nuestra voz contra el silencio, nuestra voz por la esperanza. Luchaba por ser libre más que nada. Con muchas ganas de trabajar con los pobres sobre todo. Siempre ha tenido esa inquietud de buscar como que la resistencia o la rebeldía. Luchaba de todo pues para ayudar a los pueblos indígenas, para las mujeres mixtecas. Lo que luchaba más es la cultura, el rescate de nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Es lo que ella quería, pues, una autonomía, un pueblo con autonomía más que nada. En México se sigue negando a los pueblos originarios el derecho a la autonomía, el derecho a existir. Y nosotras hoy queremos vivir otra historia. Pensamos que se acerca el tiempo de nosotros los pueblos, el tiempo de las mujeres insumisas y el tiempo de los pueblos de abajo. De muchas maneras, pero fue una mujer única que nos enseñó a organizarnos. Ayudaba a los demás a que esas injusticias se acabaran y que pues tuvieran una vida más digna, ¿no? Que nosotros o que ella, más bien, nos enseñó a nosotros a que debemos de luchar por eso. Ella nos enseñó a que con hombre o sin hombre nosotros teníamos que estar y ser fuertes y sacar el problema en lo que estuviéramos. Betty me dejó muchas cosas lindas, bueno, para mí lindas porque aprendí. Dejó ideales para seguir luchando para que las cosas cambien. Sí cambia tu vida porque te enseña esa parte de volver a creer en este tipo de proyectos más humanitarios, ¿no? Más de comunidad. Creo que ella nos dejó todo un camino que recorrer. Sus sueños no se van a olvidar de un día para otro. Hermanos, hermanas, abramos el corazón como una flor que espera el rayo de sol por las mañanas. Sembremos sueños y cosechemos esperanzas, recordando que esa construcción solo se puede hacer abajo, a la izquierda y del lado del corazón. Ella fue una amiga para mí porque me sacó adelante, me dio consejos para mis hijos, cómo seguir en mi vida. Yo no sé por qué fue gente mala que no supo valorar lo que ella hacía por los demás, pues. Se espera justicia, que se le haga justicia. No es posible que esos cobardes le hayan quitado la vida. Para hacer una justicia tenemos que luchar hasta no encontrar el que asesinó por la muerte de ella. Quiere uno pues justicia, porque como dice aquí mi esposo, pues no es posible que sin deber nada pues la hayan asesinado. Lo que pues Betty inició y que pues nosotros le estamos dando seguimiento, acompañando con este trabajo que nos dejó recordarla y hacerle justicia. O sea, sí nos enseñó muchas cosas, pero creo que ahora ya es responsabilidad de nosotros seguir trabajando con eso que nos dejó, ¿no? De repente tengo como
la seguridad que lo que ella nos enseñó no se queda aquí. O sea, esto va a seguir. Y pensamos que con esa fuerza vamos a seguir caminando. Una invitación a Chico Bucelo para decir, duro compañeros, duro, ni un paso atrás, vamos adelante, vamos fuerte, vamos Oaxaca, vamos Guerrero, vamos Chiapas, no permitamos más que toda esta bola de cabrones pisoteen nuestra dignidad. Y era tan fuerte sus palabras que muchos de los que están aquí, ustedes, se identifican con nosotros por lo mismo de que es tan fuerte esa rabia que ella tenía también. Entonces, daba rabia para compartir, para que nosotros la aceptáramos y también para que nosotros mismos la pudiéramos repartir a los demás. Sí, era como que algo muy contagioso. Se proponía algo y no nada más era su sueño de ella, sino que se lo inyectaba a todos. O sea, nos involucraba a todos. Y ahorita yo eso le inculco a mi hija. A tu hija tienes que ser sencilla, tienes que ser esto, lo otro. Hemos salido adelante. Y yo creo que desde donde esté ella, pues ella, yo siento que está aquí con nosotros. Nosotros somos mujeres y podemos. Y ningún hombre o ninguna mujer puede pasar sobre ustedes. Sigan adelante, nunca se dejen. Pero así pasaba el tiempo y nosotros no asimilábamos eso, ¿no? Betty no murió, Betty está aquí con nosotros. Como dice una señora cuando la fuimos a dejar al panteón, ¿no? Que ya no la fuimos a enterrar, sino que la fuimos a sembrar y que esa semilla que sembramos va a dar fruto y que pues ahorita sí está dando frutos, ¿no? Que nos ponen más fuertes, que nos dan más ánimo, porque en la medida que ellos apuestan por la muerte, nosotros seguimos apostando.